Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Vamos a estar sin micrófono. Qué alegría estar acá en este lugar. Todavía hay emoción por ver este lugar. Todavía como que disfrutamos el tener un espacio y damos gracias a Dios porque esto proviene de Él. Pero hay que construir. Y eso también es un desafío, construir. Porque podemos construir con materiales de buena calidad y de materiales de mala calidad. ¿Con qué les gustaría construir nuestra iglesia acá? ¿De buena o malo? Es que son más caros los de buena calidad. Yo creo que a todos nos gustaría construir nuestra casa y nuestra iglesia con los materiales de la mejor calidad. Y cuando hablamos de construir, yo recuerdo algunas cosas que han pasado cuando se ha construido con una mala base. Ustedes vieron el reportaje de esos departamentos en Viña que se construyeron y fueron bonitos edificios, estuvieron funcionando, pero ¿qué pasó? Todos para afuera porque empezó a ceder el terreno. Había una mala base. No sé quién calculó ahí, pero se empezaron a ceder y probablemente ya queden deshabitados. Esa construcción fue en vano, porque había una mala base. Y cuando hay una mala base, aunque la estructura que venga sobre la base esté bien hecha, no va a quedar bien. Por ejemplo, si se hace un radier y no está nivelado y queda como chueco, lo más probable es que el edificio que se construye ahí va a quedar mal, porque la base está mal. Entonces, cuando uno construye, debe hacerlo sobre una buena base para que el edificio la construcción sea buena. Si la base está mala, el edificio, todo lo que se construya, todo lo que se edifique ahí, va a estar mal. Y hay casos, a veces no es la base, a veces es el terreno. Acá en la Herradura hay un departamento, si usted va a la playa, que está así. Y cada vez va cediendo un poquito más, un poquito más. Entonces es importante mirar la base donde se construye. En toda construcción es muy importante ver la base donde se construye. Y a la luz de las Escrituras, la cual ojalá en esta oportunidad sea como un espejo, donde cada uno podamos vernos reflejados a través de la palabra de Dios, vamos a ver cómo construye el creyente sobre la base de Jesucristo, porque esa es la base de nuestra fe. Y vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección del Señor. Señor, en esta hora te damos gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque podemos pedir tu dirección. Te damos gracias porque podemos agradecerte la vida. Señor, y en esta hora recuerdo a Ignacio que me faltó agradecerle, Señor, con mis labios, pero te damos gracias porque él es un joven que está en tu casa de oración. Como iglesia nos gozamos, nos alegramos mucho de verle domingo tras domingo. Señor, y queremos rogar tu bendición también para él, para que guardes su vida. Señor, bendigas a su familia, sus padres, sus hermanos, Señor, y él sea una luz en donde él esté. Te damos gracias por que en tu amor usted le ha dado un año más de vida. Le damos gracias también por las cosas que nos dan alegría, que es el estar en un lugar como este. Ayúdanos a construir, Señor, este lugar físico, Señor, con materiales de buena calidad y, Señor, con amor, que nos motive el amor a tener un lugar para reunirnos. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a construir sobre nuestra fe, cada uno de nosotros, Señor, con los mejores materiales que sean agradables a ti, para que podamos crecer, Señor, con el fundamento que es Jesucristo, la base de nuestra fe. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Yo les pasé una hojita, el que espero que todos tengan, y si no tienen, compartamos con la persona que está al lado. Es la versión de la nueva versión de la Biblia de las Américas. Y dice así:
recordando, yo la tengo acá, sí, no sé si a alguien le falta, ¿no? ¿Todos tienen? Allá le falta ya a la hermana Marcela con el hermano Patricio, hermano Vladimir igual. Acá también falta Ramiro. Mientras tanto, mientras le traen la hojita, les debo decir que en el estudio anterior, nuestro hermano Eloy nos habló de las funciones en la iglesia. Y todas tienen un fin. Del capítulo 3, versículo 1 al versículo 9, habla de las diferentes funciones de los creyentes dentro de la iglesia, pero con un mismo fin. Y ese fin es servir a Dios. Hay diferentes funciones, sin embargo, todas tienen un objetivo y es servir a Dios. Es servir a Dios. Y a la luz de las Escrituras también acá veremos del versículo 10 al 15, cómo Pablo recuerda quién es el fundamento de la fe del cristiano. Y también menciona que miremos cómo estamos edificando cada uno de nosotros sobre ese fundamento, que es nuestra fe en Jesucristo. Y motivando a la iglesia, diciéndoles que habrán recompensas por cómo estemos edificando. Qué importante saber que Dios va a reconocer el trabajo de cada uno de los que le sirven con amor, con dedicación, con eficacia. Y vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Y el título de esta predicación tiene por nombre Jesucristo, la base de nuestra fe. Y vamos a ir al versículo 10. Vamos a ir al versículo 10. En la primera parte, ¿cómo comienza? Pablo diciendo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Conforme a la gracia de Dios como fue dada. Esta expresión me hace acordar a José del Antiguo Testamento, porque él fue llamado hacia Faraón y Faraón le dijo, ¿es verdad que tú puedes interpretar los sueños? Y la respuesta de José fue así, ¿es Dios quien revelará o dará una respuesta favorable? Él reconoció a Dios. Pudo haber dicho, no, yo puedo revelar el sueño porque él sabía que Dios se lo iba a revelar. Pero en Génesis, José reconoce a Dios, dice, no está en mí, es Dios quien dará una respuesta favorable a Faraón. Él reconoce a Dios ante una pregunta. Y acá Pablo podría haber obviado la primera parte y haber empezado diciendo, yo como sabio arquitecto. Pero no empezó así. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Lo que él estaba haciendo había sido recibido de parte de Dios en su vida. Cuando nosotros servimos a Dios, debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Ayer con mi esposa asistimos a un matrimonio cristiano, donde el joven invitó, yo creo que debe haber invitado como a 20 personas, y a lo mejor habíamos 30. Pero para sorpresa nuestra, él invitó a cada uno porque él dijo, cuando yo estaba en esta época de mi vida, yo no tenía zapatillas y Dios usó a esa persona y me regaló zapatillas. Yo estaba estudiando, él era un invitado, después mencionó otro invitado, al pastor. El pastor me ayudó cuando yo estudiaba y me daba plata para el pasaje para ir a estudiar y también para venir a la iglesia. Dios lo usó a él. Y de repente estaba invitado yo, pues yo no sabía por qué estaba invitado, porque él había trabajado conmigo. Pero de repente dice, yo invité a Cristian porque yo necesitaba trabajar y Dios lo usó a él
para darme trabajo. Y él era cristiano. Entonces, mencionó, yo creo que a las 20 personas, y en las 20 personas primero estaba Dios y el propósito de Dios. Pablo, así también, comienza hablando de que lo que él va a hacer, va a construir o va a diseñar, proviene de Dios, no de él. Por la gracia de Dios, gracias por lo que él recibió, por ese regalo. Es la salvación mediante Jesucristo. Era el fundamento, era la base de Pablo. Entonces comienza así, y fíjese que nosotros siempre como iglesia hablamos de la palabra edificar, para que nos edifiquemos. Es un término muy usado desde niño que yo recuerdo esa expresión. Y si yo les pasé una hojita, la palabra edificar y en su tiempo y en su verbo, quiero que la busque cuántas veces aparece. En el versículo 10, ¿cuántas veces aparece? El que edifica, edificar, edificación, edificado. ¿Cuántas veces aparece en el versículo 10? 2. ¿Alguien dijo 2? ¿En el versículo 10? En el versículo 12 aparece una vez más. Y falta una. En el versículo, te voy a dar una pista, el versículo 14. Edificado. La palabra edificación, para que la iglesia se edifique. Los dones espirituales están para la edificación de la iglesia. Uno de los objetivos también de los líderes de la iglesia es que todos podamos crecer, podamos edificarnos. Esa palabra edificar tiene un significado y significa construir o hacer un edificio. Construir o hacer un edificio. La semana pasada, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Xavi, nos decía que nosotros éramos como piedras vivas, porque nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de edificar, hablamos de construir. Y si lo llevamos al plano espiritual, es qué estoy construyendo yo en mi vida, qué estamos construyendo nosotros en nuestra vida. Y para construir en el plano espiritual, se usa esta analogía de construir, de la construcción física, tangible. Vamos a ver 3 componentes para una edificación. Y la primera, y el primer punto es el fundamento, es decir, la base. Entonces, Pablo empieza su carta, comienza el versículo 10 diciendo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, que esto proviene de Dios, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Cuando él fue a Corinto, ¿cuál era la base de la fe que empezó a predicar Pablo? Era Jesucristo, Jesucristo encarnado, Jesucristo muerto, Jesucristo resucitado. Dios con nosotros. Esa era la predicación de Pablo. Ese es el fundamento. Esa es la base de lo que Pablo recibió de Dios. Es importantísimo saber que el diseño de la salvación no la hizo Pablo, porque el diseño de la salvación lo hizo Dios. Y Pablo, de lo que recibe de Dios, entrega los cimientos para que el que decida creer en Jesucristo tenga la base de la fe en Jesucristo y estar cerca de Dios. Entonces, el primer componente es la base de la edificación. Dios es quien diseñó la salvación mediante Jesucristo. El segundo componente para edificar espiritualmente la vida de un hombre, de una mujer que quiera estar cerca de Dios, primero debe ser la base, el fundamento, que es Jesucristo. El segundo componente que ayuda a construir sobre la persona que quiere estar cerca de Dios es el que edifica sobre ese fundamento. Y yo no puedo llegar acá y hacer una estructura para el techo porque yo no sé. Tiene que ser alguien especializado, alguien que sepa. Entonces, en el segundo componente, que es edificar sobre el fundamento, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, debe haber alguien que sepa ayudarnos a edificar nuestra vida espiritual, porque somos nuevos y no sabemos. ¿Se acuerda del entorno de Corinto? ¿Cómo eran? Gente que tenía muchas creencias, muchos dioses paganos,
había una perversión moral, sexual, de toda índole. Había un templo de Afrodita con 1000 prostitutas, donde llegaba gente a ese lugar y todo lo que es aberrante moralmente era visto como algo normal. Habían muchas creencias acerca de dioses, había muchas filosofías. Mientras más compleja la filosofía, más llamativa era para las personas del lugar de Corinto. Pero sin embargo, gente de Corinto escucha el fundamento de Pablo, de que Jesucristo vino a morir por ellos, cree en Jesucristo y decide seguir a Jesucristo. Pero no sabían cómo hacerlo. Y en Corinto estuvo Apolos. Pablo usó a Apolos también para que el mensaje que él había dejado continuara Apolo edificando sobre el fundamento de Jesucristo, le guiara. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Afortunadamente nosotros tenemos pastores, tenemos nuestro pastor, tenemos hermanos preparados que comparten la palabra de Dios y nos van guiando. Entonces el segundo componente que menciona aquí la palabra de Dios es, después de que Pablo dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él, el fundamento de que Jesucristo es el Salvador, habla de personas que nos guían. Gracias a Dios que nosotros tenemos personas que nos guían en el caminar como creyentes, como hijos de Dios, construyendo nuestra vida delante de Dios. Qué importante es construir nuestra vida delante de Dios de manera correcta. Y tenemos aquellos que están edificando sobre el fundamento, pastores, misioneros, hermanos preparados para la palabra de Dios. Y hay un tercer componente. Dice, continuando con el versículo 10, dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. La palabra edificar, cuando hablamos de edificar en la iglesia, es qué estoy construyendo yo en mi vida. En el contexto de la iglesia de Corinto, se habían convertido, Pablo le llevó el evangelio, Apolo seguía con el trabajo de Pablo, enseñando acerca de Jesucristo. Apolo era una persona que predicaba con fervor, pero también para crecer como hijos e hijas de Dios, también tenemos que ver qué cosa voy a edificar yo como persona. El tercer componente, para construir un edificio espiritual, para estar cerca de Dios. Y cuando hablamos de mirar cómo cada uno cuide, cómo está edificando encima de este fundamento, se habla acerca también de cómo es nuestra conducta, de qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo, qué estoy edificando. ¿Cómo es mi vida diaria? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada o estoy haciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios en mi vida o estoy haciendo lo que yo creo o pienso que está bien? Y hay una gran diferencia entre hacer lo que yo creo y pienso que está bien versus hacer la voluntad de Dios que está en la Escritura. En la medida que mi vida es obediente a la palabra de Dios, mi construcción va a ser una buena construcción. En la medida que mi vida esté lejos de obedecer a la palabra de Dios, no va a ser una buena construcción. ¿Y cuál era el problema que había en Corinto? Habían divisiones y habían contiendas. Lo más probable que el problema que hubo no fue Pablo, porque Pablo dejó un buen fundamento. No fue Apolos, que continuó el trabajo de Pablo. Fue cómo sobreedificaron los creyentes de Corinto. Si bien ellos pensaban que estaban en lo correcto, empezaron a haber divisiones. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y contiendas, no se ponían de acuerdo. Entonces, Pablo dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Esto es una acción continua. No es que yo me convertí al Evangelio, escuché más de 15 predicaciones
y se acabó. La sobreedificación, hermanos míos, es una acción continua de ir a la oración, de buscar estar en la presencia de Dios, de querer crecer, de querer cada día hacer lo que a Dios le agrada con mi vida. Pero eso depende de cada uno. Cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica. Muchos se han apartado, no puedo hablar de la salvación, solamente se han apartado de la verdad y han tenido necesidad de que otros vengan y le digan, no, mira, la palabra de Dios dice esto y este es el camino. Y han tenido que volver porque la palabra de Dios es clara y ellos fueron desobedientes a la palabra de Dios. Yo creo que Pablo a Corintios, con esta carta esperaba que todos volvieran al fundamento de Jesucristo, se acabaran las divisiones, se acabaran las contiendas y siguieran adelante en el camino como hijos e hijas de Dios. Pero usa esta analogía de la edificación, de la construcción. Con una base hay otro que edifica y cada uno tenga cuidado de cómo edifica. En el versículo 11 sigue con esta idea y dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si hay alguien que quiere estar cerca de Dios y la base no es Jesucristo, todo lo que haga en su vida no lo va a acercar a Dios, sea lo que sea. Hay muchas religiones, usted puede estar en la religión que usted decida. Nadie obliga a seguir una religión. Puede hacer lo que a usted bien le parezca. Hay muchas filosofías hoy en día en la actualidad. Hay filosofías acerca del positivismo, de lo que yo puedo hacer. Hay muchas religiones que yo podría optar, pero si yo quiero estar cerca de Dios, hay un solo fundamento. No hay otro fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Si usted quiere saber, porque de pronto nos hacen preguntas como: ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas diferencias? Y uno puede decir, son decisiones personales, porque hay un solo camino para llegar a Dios, hay una sola base para construir un edificio espiritual para estar cerca de Dios, y esa base es Jesucristo y no hay otro. Pablo les recuerda eso a los hermanos de Corinto. Pablo nos recuerda a nosotros en esta hora que Él es el único fundamento para estar cerca de Dios y no hay otro. Y así, podemos meditar también en que esto es algo que no es tan fácil de comprender para nosotros, los hijos e hijas de Dios que hemos creído en Jesucristo. Es como lo entendemos, estamos hablando el mismo idioma. Pero si usted se da cuenta en su trabajo, en su familia, en nuestro entorno, ¿cuántos son hijos e hijas de Dios y cuántos no lo son? Hay una mayoría que no es un hijo o una hija de Dios, porque Satanás y el diablo tienen enceguecido el entendimiento de este mundo. Nosotros somos privilegiados en ser hijos e hijas de Dios. Una base, una buena base hace un buen edificio. Nosotros como creyentes tenemos el fundamento que es Jesucristo. Tenemos hermanos y hermanas que nos preceden en la fe y nos van guiando de cómo estar más cerca de Dios. Y tenemos la responsabilidad cada uno de cómo es nuestra vida delante de Dios. Depende de nosotros cómo vamos a edificar, porque tenemos la base de Jesucristo. Lo demás no sirve, no hay otro fundamento. Lo que yo crea, piense, no existe. Solo Jesucristo es el fundamento para estar cerca de Dios. Y así pasamos al segundo punto, que es la calidad de la edificación, en los versículos 12 y 13, y dice así: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno.
Cada uno tiene cosas que hacer en sus hogares, a veces que reparar, sea una llave, sea una muralla. Normalmente nuestras esposas nos recuerdan lo que tenemos que hacer, gracias a ellas porque nos recuerdan. Pero uno decide qué elementos utilizar. A mí me mandaron a pintar y había pintura que era barata y había pintura que era cara. Pero nosotros teníamos un problema porque estamos cerca del mar y es muy húmedo y necesitábamos un imprimante que era caro. Y yo no lo quería comprar, pero tuve que comprarlo. Ese imprimante resultó ser un elemento de una calidad impresionante, porque el hongo hasta el momento no ha aparecido. Pero cada uno decide qué elementos utilizar para arreglar su casa. Nosotros vamos a decidir qué elementos utilizar con la ayuda de Dios para construir nuestra iglesia. Y en nuestras vidas espirituales, si tenemos cuidado cómo edificar, nosotros vamos a escoger la forma de sobreedificar nuestras vidas espirituales, cada uno de nosotros. Pablo menciona acá, según John MacArthur, menciona dos tipos de materiales, los valiosos y los malos. En los valiosos tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas. Unos más valiosos que otros. Por ejemplo, para mi sorpresa, las perlas eran consideradas en la antigüedad más valiosas que el oro. El oro no dejaba de ser valioso, pero habían construcciones donde se usaban perlas, piedras preciosas, oro, plata, y eran consideradas de un alto valor. La plata también era de un alto valor y el oro también era de un alto valor. Pero también habían cosas que eran de mala calidad o de menos valor, y aquí menciona la madera, el heno y la paja. ¿Qué marca la diferencia en nosotros como hijos de Dios en la manera que podemos sobreedificar, construir nuestra relación con Dios? ¿Qué marca la diferencia para poder decir, no, el hermano lleva una vida, una gran vida como hijo o hija de Dios en el servicio en la obra de Dios? No nos corresponde a nosotros calificar el servicio de un hermano o de una hermana, porque eso proviene de Dios. Dios conoce el corazón, no nosotros. Pero ¿qué marca la diferencia ante Dios? Porque Él es quien mira nuestro corazón, de que nuestra vida es una vida agradable a Dios. La intencionalidad de cómo servimos a nuestro Dios. Por ejemplo, recién todos estábamos cantando una alabanza. ¿A quién iré en necesidad? Por poner una alabanza. ¿Qué me motivó a cantar esa alabanza? ¿Que el hermano Eloy dijo cantemos? ¿O mi deseo de alabar el nombre de Dios? Eso marca la diferencia en la calidad de sobreedificar en mi vida delante de Dios. La intención con que yo sirvo a nuestro Dios. La intención con que yo hago las cosas delante de Dios. Cuando el hermano Diego nos dice necesitamos pagar el arriendo, ¿quién se anota? ¿Lo hago por compromiso o lo hago porque amo la obra de Dios? Cuando hay que aportar mes a mes o para la ofrenda, lo hago porque he escuchado esta expresión, voy a pagar el diezmo. A mí me da un poco de risa, voy a pagar el diezmo. Es una bendición el poder apartar algo de dinero. Llámele diezmo, llámele ofrenda, pero el fin es el mismo, apartar de lo que Dios nos da para la obra de Dios. ¿Pero qué marca la diferencia? Si hay dos personas dando la misma cantidad, una persona lo puede dar por cumplir y otra persona lo puede dar por amor. Eso marca la diferencia. Ayer mismo en el matrimonio, saco a colación el matrimonio porque quedé sorprendido. Este chico cristiano invitó a 3 amigos que no eran cristianos dentro de toda la celebración, y estos 3 amigos dijo: yo antes de conocer a Dios, yo era la mala influencia para ellos, pero con Dios en mi vida, ahora yo sé que ellos que están aquí, y espero en Dios
que tenga un tiempo también para ellos como Dios lo tuvo conmigo. La motivación de Él para tener a sus amigos en la casa de Dios. Entonces es importante saber qué nos motiva a construir nuestra vida delante de Dios. La intencionalidad es tan importante, hermanos. El hermano que a veces hay, no sé, hay hermanos visibles en la obra de Dios que usted lo ve domingo tras domingo. Y hay hermanos que usted no sabe, que están sentados ahora, usted no sabe, que no se ven acá adelante, pero están sentados, que Dios tiene grandes recompensas para ellos. Porque ellos tal vez le hablan al vecino, al de la carnicería, oran, dedican oración por los líderes de la iglesia, por los departamentos de la iglesia, por la obra de Dios. No somos nosotros quien ve la calidad de creyente que es cada uno. Es Dios quien ve la calidad de creyente que es por la intención del corazón. Nosotros tenemos que decidir cómo sobreedificar, si lo hacemos con material valioso o con material que no tiene valor. Dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Los metales son purificados, el oro son sometidos a calor para dejarlos limpios, para dejarlos puros. Pero el metal resiste más que la madera, que el heno y la paja, porque si usted prende fuego a estos tres materiales que estoy mencionando, la madera, la paja y el heno hacen de combustible para el fuego. Y lo que va a quedar de ellos es ceniza. Pero el oro, la plata, las piedras preciosas permanecen, duran. El fuego lo probará. Nosotros tenemos los ojos de fuego de nuestro Dios sobre nosotros. Cada día Dios está mirando cómo nosotros nos conducimos. Y si lo que estamos haciendo delante de Él es valioso para Él, o simplemente la intención de nuestro corazón es otra. A lo mejor yo traigo amigos a la iglesia porque es la campaña de traer un amigo y no porque quiero que él conozca a Cristo. Eso sería una mala intención. O una intención errónea. A lo mejor yo estoy cantando y quiero escucharme bien, y mi mente está en escuchar bien y no en alabar el nombre de Dios. O a lo mejor yo estoy dando por el deber, porque me comprometí a hacerlo, y no porque quiero o estoy pensando en la obra de Dios. La intencionalidad del corazón marca nuestra obra delante de Dios, si es valiosa o no es valiosa, o no es de valor. Y Pablo le da a conocer esto a la iglesia de Corintios y los motiva a construir de manera valiosa porque hay recompensas. Hay recompensas. El versículo 14 y versículo 15 habla de las recompensas. Dice, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, Pablo motiva a la iglesia a enrielarse en la edificación hacia Dios, diciéndole, esfuércense, mire cada uno cómo edifica sobre el conocimiento de Jesucristo, porque habrán recompensas. Pablo menciona también en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios también, capítulo 9, versículo 25. Dice lo siguiente, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero en nosotros una incorruptible. Recompensas. También en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4,
versículos 7 y 8 dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay recompensas cuando cada uno edifica con amor, con eficacia, en el servicio de la obra de Dios. Hay recompensas. Cada uno, si escoge, si quiere construir su vida delante de Dios de manera de calidad o sin valor. Nosotros decidimos cómo es nuestra vida delante de Dios. Qué bueno es cuando uno se siente bien cuando uno escucha un reconocimiento, pero también se siente mal cuando todo lo que uno hizo no tiene valor, o cuando nos esforzamos y no esforzamos para nada. En Mateo 25, en la parábola, en el ejemplo que da el Señor Jesús, cuando le da 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 talento a otro, después cuando llega el que tiene 5, Señor, me diste 5 talentos, aquí están, yo tengo otros 5 más, aquí están. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, qué alegría escuchar un reconocimiento de parte del Señor Jesucristo. Yo ayer, cuando Alonso habló de mí, dijo, y don Cristian me dio trabajo, o sea, Dios permitió que él me diera trabajo. Oh, yo me sentí re bien, yo no esperaba eso, porque lo que hacemos para el Señor, no lo hacemos esperando una recompensa. Pero Dios dice que nos va a recompensar cuando hagamos algo para su obra, para los que trabajan en su obra. Y nos sentimos bien. Imagínese cómo se va a sentir usted, mi hermano, cómo me voy a sentir yo, si Dios dice, Eduardo, bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que diga Carolina, bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros, Cristian? Bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la mayor recompensa que podríamos tener. Cada vez que hacemos algo para Dios, lo hacemos sin esperar recompensa, porque Dios mira la intención de nuestro corazón. Pero Pablo motiva diciendo, esfuércense, crezcan en el Señor, construyan, maduren, edifíquense en el Señor. Tienen una base que es Jesucristo, tienen personas que los guían, tienen materiales que es la palabra de Dios y el obedecer a Dios para construir su vida. John MacArthur habla de obreros eficaces. Un buen obrero, él recibirá recompensa. Pero también en el versículo 15 también habla de otro tipo de obrero. John MacArthur hace la diferencia entre un buen obrero, pero también en un mal obrero. Mal obrero. Dice el versículo 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo, aunque así como a través del fuego. Es importante aclarar que lo que yo haga o no haga no tiene nada que ver con mi salvación. Si yo decido seguir a Cristo, si yo creo en Jesucristo, Dios ya no mira mi vida, sino que me mira a través de Jesucristo. Ya no ve a este hombre imperfecto, pecador, que no merece ser salvado, sino ve a un hombre arrepentido que ha creído en Jesucristo y que quiere seguirle. De ahí para adelante, lo que yo haga o no haga no tiene que ver con mi salvación, porque yo he tomado una decisión de seguir a Cristo, de dejar de lado todas las creencias que están a mi alrededor, de dejar de lado todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero la recompensa que yo voy a recibir o no va a depender de lo que yo haga en vida, de cómo yo me conduzca día tras día.
Si tengo recompensa o no tengo recompensa, va a ser por lo que yo haga o no haga. Y si yo puedo tener muchos esfuerzos dentro de la iglesia, a lo mejor, como mencionaba antes, usted me va a ver a mí haciendo muchas cosas, pero delante de Dios después yo no voy a tener ninguna recompensa, porque lo que me motivaba a mí, la intención de mi corazón, era otra. A lo mejor al dar el mensaje, yo estoy preocupado de aquellos que me están evaluando. Puede ser que yo me enfoque en dar una buena predicación y no en la edificación. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros? Y si yo tengo un error en mis intenciones para servir a Dios, no voy a recibir recompensa. No tiene que ver con la salvación. Cuando Pablo habla de que va a recibir la corona y una perla, ¿ha escuchado esta expresión? Le presenté el evangelio a esta persona, me gané una perlita para el Señor. Muchos lo asociamos a la conversión de una persona, pero no es a la conversión de la persona, sino es al trabajo que yo ejerzo. Porque hay muchos que van a recibir perlitas que llevaron el evangelio y muchas personas decidieron no seguir al Señor, pero esa persona trabajó en la obra de Dios. Una vez con mi esposa fuimos a comprar una Biblia y había un pastor que se retornaba no sé si a Canadá o a los Estados Unidos, y estaba muy triste porque él estuvo cerca de 1 año o 2 años en una congregación, conoció gente, les entregó el evangelio, pero cuando se iba dijo, ninguno tomó una decisión por Cristo durante 2 años. Entonces, él cumplió con la labor de exponer y de entregar el evangelio. Las decisiones las tomamos nosotros. Él probablemente tenga sus perlitas delante del Señor, pero un alma convertida no es una perla para mí, porque la salvación es de Jesucristo, no es de nosotros. Jesucristo es el puente para llegar a Dios. Pero las recompensas sí tienen que ver con lo que yo haga o no haga en esta vida. Podemos ser trabajadores que nos esforcemos mucho con intenciones erróneas, no vamos a recibir recompensa. Podemos ser trabajadores eficaces en la obra de Dios con los motivos correctos, con el amor hacia Dios, y sí vamos a recibir recompensa. Pero ¿quién puede decir, el hermano Diego, él sí, el hermano Cristian, él no? El ojo humano no puede hacer eso. Eso solamente lo ve Dios, porque Él ve la intención del corazón. Así, hermanos, podemos concluir que en la iglesia de Corintios, Pablo les recuerda el fundamento de su fe. Les menciona que cada uno debe mirar cómo sobreedificar, si con materiales valiosos o materiales sin valor. Y quien se esfuerce en la obra de Dios va a recibir recompensa de parte de Dios. Es una motivación para querer crecer, para que ellos dejen de estar de manera errónea discutiendo o por sus divisiones, vuelvan a sobreedificar sobre el fundamento, el único fundamento que es Jesucristo. Y el desafío es para cada uno de nosotros, para que podamos construir nuestra vida delante de Dios, de manera que a Él le agrade, de manera que todo lo que yo haga sea como para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Queremos pedir tu bendición para ella, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer como tus hijos sobre el fundamento que es Jesucristo. Ayúdanos a ver de qué manera nosotros te buscamos, si queremos obedecer a tu palabra o si no queremos obedecer a tu palabra. Ayúdanos a poder siempre estar cerca de usted. Ayúdanos a construir nuestra vida de tal manera que podamos recibir de parte de usted recompensas, porque usted se agrada de nuestras vidas. Ayúdanos en nuestro diario vivir, al comenzar esta semana, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestro entorno, en este lugar donde tú nos has puesto. Ayúdanos a hacer luz y, Señor, y poder edificar a otros con el fundamento de Jesucristo.
Te damos gracias por esta tu palabra, que sea un espejo para cada uno de nosotros, para ver de qué manera te estamos sirviendo, de qué manera, Señor, estamos creciendo como tus hijos. Señor, si lo que hacemos es agradable a ti o no, y pedimos tu dirección en nuestro diario vivir y en cada una de nuestras vidas. Bendice a esta tu iglesia, la iglesia Punta Mira. Bendícela, Señor, en la vida espiritual de cada uno, conforme a la necesidad de cada uno. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Y yo lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga.